vamos a tocar dos temas de bastante importancia. Una de las primeras ponencias que nos ocupará a lo largo de la tarde es la del presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, el señor Miguel Azagra Solano, que va a tratar el tema del despido individual objetivo. Por lo tanto, entendemos que es un tema que nosotros hemos considerado el colectivo que tiene bastante casuística, y este ponente pues intentará desgranarlo como experto que es y como lógicamente ha visto en su sala, pues este tipo de despido. El despido no es ninguna tontería, entonces es lo más importante que ahora mismo puede tener una persona. Perder su puesto de trabajo es tremendo. Que se pierda bien o mal, es decir, con razón o sin razón, si está bien o no está bien hecho, es muy importante porque la trascendencia que tiene el asunto del que se trata pues es enorme. Por eso creo que es bueno hacer las cosas. Evidentemente los profesionales que lo que tienen que hacer y son los que hoy van a estar aquí, seguro que lo hacen estupendamente, pero bueno, no está de más muchas veces recordar los problemas que se nos plantean en estos casos, que se les plantean a ellos y se nos plantean a nosotros a la hora de resolver. Pues bien, la Ley 3 del 2012, la Ley de 6 de julio, una ley que para un navarro como yo, pues fijaros, el 6 de julio San Fermín es el día del chupinazo, me fastidió los Sanfermines porque tuve que ponerme a estudiar esos Sanfermines del 2012, algo que desde luego no estaba en mis planes. Pues esa Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo contempla desde luego una reforma laboral y a ninguno de nosotros se nos escapa de un profundísimo calado. Yo probablemente creo que estas reformas operadas en el año 2012 han sido las reformas más importantes del derecho del trabajo en toda nuestra legislación. Pues bien, el preámbulo de esta ley dice que la Ley 3 del 2012 tiene como objeto establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales para facilitar la creación de puestos de trabajo y la estabilidad en el empleo. Bueno, pues dejando un poco al margen de si ese objetivo de la claridad se ha cumplido o no, que desde mi punto de vista no se ha cumplido, lo que sí que está claro es que esta nueva regulación crea un ámbito nuevo para todas las relaciones laborales que van a tener que desarrollarse a partir de su entrada en vigor. ¿Por qué apuesta la reforma? Y esto es bueno tenerlo en cuenta para poder analizar luego cualquier institución. Bueno, pues la reforma apuesta por el equilibrio en las relaciones de trabajo. ¿El equilibrio entre qué? Pues el equilibrio entre la flexibilidad interna y la flexibilidad externa. El equilibrio entre la contratación indefinida y las contrataciones temporales. El equilibrio entre las medidas de movilidad interna y las medidas de extinción de los contratos de trabajo. Y esto lo hace a través de un mecanismo que lo denomina con un palabra que aparece ahí de repente, que es la flexiseguridad. ¿Y esto de la flexiseguridad qué es? Pues no es más que un conjunto de medidas que tienden a dos cosas. Primero, a fomentar la empleabilidad de los trabajadores, a fomentar el contrato indefinido, y, en segundo lugar, a incentivar la flexibilidad interna como una medida alternativa a la extinción de los contratos de trabajo. Oiga, no vamos a extinguir, vamos a intentar dotar al empresario de algo que haga flexible la relación con sus trabajadores y que permita, pues eso, amoldar su empresa a las situaciones cambiantes. Segunda ponencia que tratará de la responsabilidad del empresario en el accidente de trabajo y la impartirá el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, el señor Javier San Martín, y que también tratará, ya hay bastante doctrina en este sentido, pero también es uno de los temas que nosotros hemos considerado por parte de la provincia, de que existe pues algunas lagunas que por parte de los profesionales que pueden ser, digamos, dilucidados en esta ponencia. La responsabilidad del accidente de trabajo, lo primero que expondré es el gran problema que se encuentra en nuestro país con la siniestralidad, la alta tasa de siniestralidad que no somos capaces de reducir. Solamente se reduce cuando se reduce el volumen de producción en nuestro país. Por tanto, ese es el gran corazón del problema, ¿no? La siniestralidad. Después, ¿quiénes son responsables en esta cadena de situaciones? El trabajador y, por supuesto, el empresario. Dentro del empresario, la jerarquía de cada uno de ellos y en qué órdenes jurisdiccionales, en el penal,
en el laboral, en el administrativo y especialmente pondré énfasis en el aspecto penal, en los artículos que regulan del Código Penal precisamente estas situaciones, que son los que en muchas ocasiones generan un auténtico problema, es que llevan al empresario a prisión, algunos de ellos como consecuencia de un accidente de trabajo. Entonces hay que analizarlo en una vertiente estrictamente jurídica. El accidente de trabajo, como sabéis, lo define el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social. Lo define de una manera clarísima, amplia, en el cual todo aquello que se produce con ocasión o en el puesto de trabajo, aquella dolencia que padece el trabajador por cuenta ajena, ya es un accidente de trabajo. Claro, esto es una ley que aborda esta situación en el año 1994, un texto refundido muy anterior, pero en años posteriores yo creo que el accidente de trabajo ya no afecta solo al trabajador por cuenta ajena. Recordad que el trabajador autónomo, el trabajador dependiente, el TRADE, también forma parte de esa singular situación que se puede producir en una relación laboral y, sin embargo, no es un trabajador por cuenta ajena. Por tanto, debemos de meter a alguien más a algo que para mí se me antoja muy complejo. Dicho esto, el accidente de trabajo, en este caso concreto, y desde lo que aquí nos trae a esta situación, se produce en él una serie de, a mi modo de ver, compleja situación jurídica. Por una parte, el accidente de trabajo que da lugar a una dolencia importante, pues obviamente va a producir una situación de una prestación de la Seguridad Social, probablemente una invalidez del tipo que sea, de la clase que sea, que lógicamente esa invalidez se va a ver en el juzgado de lo social, por tanto, atento a la jurisdicción social. Pero al mismo tiempo, el accidente de trabajo que ha dado lugar a que probablemente haya un incumplimiento por parte del empresario de una serie de actuaciones, pues va a dar lugar también a un acta de la Inspección de Trabajo que tiene repercusión administrativa. Y posteriormente va a tener también la oportunidad de generar complicaciones y responsabilidades tanto en la vía penal como en la vía civil. Quiero decir con esto que el accidente de trabajo como tal no solamente se manifiesta en una situación muy determinada, sino que tiene al menos 4 elementos fundamentales, uno más que es el recargo de prestaciones también en vía laboral, que puestos en conjunto nos van a llevar a lo que luego será motivo de todo esto, que es el análisis de las consecuencias para el empresario, especialmente vistas en el Código Penal, en los artículos 311 a 317, que son los que regulan especialmente los delitos contra los trabajadores. Ahora bien, para poder hacer un mínimo análisis de esta cuestión penal, que es una cuestión compleja a mi modo de ver, muy importante, pues debemos de analizar primero el origen de ese accidente de trabajo y cómo se va llevando hasta que da lugar a las diligencias previas en el juzgado de instrucción y posteriormente a que en un plenario se pueda ver las consecuencias de ese accidente de trabajo en vía penal. Yo creo que hay participación, primero por los colegiados, segundo también por abogados y compañeros que están en sala, también por otros jueces que han venido a verla. Y yo creo que desde el principio del mandato nosotros hemos intentado colocar al Colegio de Graduados Sociales en la cúspide de la formación en cuanto al derecho al trabajo de la seguridad social. Creo que por ahora lo vamos logrando, teniendo en cuenta que en formación en estas áreas yo creo que ninguna otra organización colegiales ha realizado ningún acto de ello.